En voz alta Relatos presenta Amor y Fraternidad, de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano. Eneas Silvio Piccolomini ignoraba de su homónimo, quien al convertirse en papa se hizo llamar Pío II, incluso su existencia. Se llamaba así porque en los últimos años del siglo XIX había un funcionario del registro civil que era un poco bromista. A los huérfanos les ponía nombres como Jacopo Ortiz, Aleardo Aleardi y otros por el estilo, en un gozoso afán de tocar los cojones. Una de sus víctimas fue un pobre chiquillo que nació en 1894, a quien le puso precisamente el nombre de aquel papa que pasó a la historia por su cultura. Sin embargo, el Eneas Silvio de Vigata siguió siendo analfabeto hasta su muerte. Combatió en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda. Se casó en cuanto encontró trabajo como descargador de muelle y tuvo 3 hijos varones a los que dio unos nombres razonables: Giuseppe, Gerlando y Luigi. Los 2 primeros emigraron a América, pero no hicieron fortuna. En cambio, Luigi se quedó en Vigata, donde se ganaba el pan como albañil. Tuvo 2 hijos varones y una hija. Al primero de los varones le tocó recibir el nombre del abuelo, es decir, Eneas Silvio. A los 20 años, Eneas Silvio se fue a buscar trabajo a Turín. A los 45 sufrió el accidente. Una llamarada lo dejó instantáneamente ciego y una plancha de acero al rojo vivo le amputó la pierna izquierda. 2 meses después del accidente hubiera tenido que casarse con una viuda de su edad, pero aun suponiendo que la mujer todavía lo quisiera lisiado como estaba, lo que le había ocurrido le hizo cambiar de opinión. Regresó al pueblo, donde ya no quedaba nadie de su familia. El otro hermano vivía en Pordenone, donde se había casado, y su hermana Ignacia, con quien Eneas Silvio estaba muy encariñado, se había trasladado a la isla de Lampedusa con su marido y sus hijos. Reservado, solitario y huraño, Eneas Silvio alquiló una casita en las afueras de Vigata. Vivía con el dinero de la pensión. Poco tiempo después de su regreso, la organización benéfica Amor y Fraternidad puso sus ojos en él, lo adoptó y le proporcionó una muleta, un bastón y un perro lazarillo que se llamaba Rirri. La ceremonia de la entrega de la muleta, el bastón y el perro revistió gran solemnidad y estuvieron presentes en ella periodistas y cadenas de televisión de toda la isla. Todos pudieron contemplar una vez más el rostro sonriente del ingeniero Di Stefano, fundador y presidente de la organización benéfica Amor y Fraternidad, al lado de su protegido. En el transcurso de los siguientes 5 años, Eneas Silvio apenas se dejó ver por el pueblo, solo lo estrictamente necesario para hacer la compra o cualquier otra necesidad. Era hombre de pocas palabras y no hizo amistad con nadie. Una mañana de septiembre, el señor Atilio Cucchiara, que para ir a su despacho tenía que pasar muy cerca de la casita de Eneas Silvio, oyó que Rirri se quejaba como si fuera una persona. Cuando volvió a pasar por allí para ir a comer a casa, el perro aún se estaba quejando. Entonces se acercó a la puerta de la vivienda y llamó. Los quejidos del perro se intensificaron. El señor Cucchiara volvió a llamar a la puerta y gritó el nombre de Eneas Silvio, a quien los vigateses conocían como Nené. No le abrieron la puerta ni obtuvo respuesta. Entonces regresó a su casa y llamó por teléfono a la comisaría. Acudieron Mimì Augello y Galuzzo, quien derribó la puerta de un empujón. Eneas Silvio Piccolomini estaba tumbado en la cama como si durmiera, solo que estaba muerto, intoxicado por el gas. Se había olvidado de la manzanilla que se estaba preparando. El líquido hirvió, se derramó y apagó la llama, pero el gas siguió saliendo de la bombona. Mimì le hizo una caricia al perro Rirri
que no cejaba en sus quejidos. Fue precisamente aquel gesto el que puso en marcha la maquinaria policial que funcionaba en su cabeza. En la casita había un teléfono, pero no quiso utilizarlo. Echó mano de su móvil para llamar a Montalbano. «Salvo, ¿puedes acercarte por aquí un momento?» Aunque la casita tuviera por fuera el enlucido agrietado, por dentro era un pequeño y cómodo apartamento de 2 minúsculas habitaciones, una cocinita y un cuarto de baño casi invisible. Todo en perfecto orden. Frigorífico, transistor, teléfono. Faltaba solo el televisor por motivos evidentes. Sobre la mesita de noche, 3 cajas de medicamentos, un potente somnífero, un analgésico y un regulador de la presión sanguínea. Eneas Silvio permanecía tumbado de lado con su única pierna ligeramente doblada, en calzoncillos y camiseta, con la mano izquierda bajo la mejilla, el brazo derecho a lo largo del cuerpo y los ojos cerrados. Ninguna huella de lucha, ninguna señal visible de arañazos o golpes. Desde el momento de su llegada, Montalbano y Augello no habían intercambiado ni una sola palabra, pues no era necesario. Se entendían con los ojos, con breves intercambios de miradas. Al final, el comisario preguntó: «¿Dónde está Galuzzo?» «Lo he enviado a buscar al señor Cucchiara, el que nos ha llamado». En el interior de un aparador había 4 cajas de comida para perro. Montalbano abrió una, echó su contenido en el cuenco que había en el comedor junto a la mesa. Llamó a Rirri, pero éste no se movió. Entonces cogió el cuenco, lo llevó al dormitorio y lo colocó delante del animal. Pero esta vez Rirri tampoco se dio por enterado. Permanecía inmóvil, con los ojos clavados en su amo. Parecía un perro de terracota. Atilio Cucchiara, en cuanto vio el cuerpo en la cama, palideció intensamente y se cayó de rodillas. Galuzzo lo sostuvo, lo acomodó en una silla del comedor y le ofreció un vaso de agua. «Los muertos me dan miedo», dijo, para justificarse. «¿Eran ustedes amigos?», le preguntó Montalbano. «¿Qué va? Ese hombre no le daba confianza a nadie. Durante 5 años he pasado por lo menos 4 veces al día por delante de esta casa y jamás nos hemos dicho otra cosa que no fuera buenos días o buenas tardes». «¿Y el perro? ¿Qué quiere decir? ¿Ladraba cuando usted pasaba?» «Nunca, nunca ladraba a las personas. Pero era una bestia salvaje con los demás perros. En cuanto pasaba uno se le echaba encima e intentaba morderle el cuello. Se ponía como una fiera. Pero si iba sujeto con la correa, guiaba fielmente al pobre nené». «¿De qué ha muerto?» «¿Quién sabe? A primera vista parece que ha sufrido un infarto mientras dormía». «¿Sabe dónde dormía el perro?» «Sí, aquí dentro, con su amo». «Pues entonces, ¿cómo es posible que el perro no haya muerto también?», se preguntaron mutuamente con una rápida mirada Augello y Montalbano. La duda que había acometido a Augello mientras acariciaba la cabeza de Rirri había resultado fundada. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Ha bastado un empujón de Galuzzo para abrirla. Las habitaciones no estaban saturadas de gas, aunque se percibía el olor, eso sí, pero muy débil. Las ventanas estaban herméticamente cerradas. «Estoy convencido de que lo han matado», dijo Mimi. «Yo también lo creo», dijo Montalbano. Cuando se iba a dormir, Piccolomini se tomaba un somnífero muy fuerte, que lo hacía caer en una especie de catalepsia. Alguien espera a que se duerma, abre con una llave falsa, entra, coge al perro que, como ya sabemos, no ataca a las personas, lo saca de la casa, vuelve a entrar, abre la bombona y vuelve a salir. Cuando está seguro de que Piccolomini ha muerto, entra de nuevo en la casa, abre las ventanas para que salga parcialmente el gas y evitar que Rirri muera intoxicado, hace entrar al perro, cierra la puerta a su espalda y listo.
Estoy de acuerdo, dijo Augello, pero la pregunta es, ¿por qué ha querido salvarle la vida al perro? Sí, si es por eso, las preguntas son muchas. ¿Por qué han matado a Piccolomini? Para robar seguro que no. ¿Por qué querían que pareciera un accidente? O un suicidio. Si fuera un suicidio, todo tendría su explicación. Él mismo sacó al perro porque lo quería. Ya. Y una vez muerto, hizo entrar de nuevo a Riri en la casa. No digas disparates, Mimi. Augello se estaba haciendo un lío. Perdón, dijo. He dicho una burrada. Sea como fuere, se trata de un plan organizado por un profesional muy hábil, dotado de gran inteligencia y frialdad. Solo que el autor material del homicidio ha cometido el error del perro. Y yo me pregunto, ¿por qué la eliminación de un pobre desgraciado como Piccolomini tenía que exigir tanta inteligencia y frialdad? Como tú dices. A lo mejor Piccolomini no era el pobre desgraciado que aparentaba ser. Es posible. Pero mira, Mimi, en toda esta historia hay algo que no encaja. Hemos dicho que el asesino entra en la casa y abre la bombona de gas. ¿Es así? Sí. Bueno, pues, ¿cómo sabe que en el interior de la bombona hay suficiente gas para matar a Piccolomini? Porque si la bombona estuviera casi vacía, cuando Piccolomini se despertase, experimentaría como máximo un ligero dolor de cabeza. ¿Cómo es la bombona? De las pequeñas. Está en su sitio, debajo de los quemadores de la cocina. Vamos a hacer lo siguiente. Dile a Fazio que averigüe todo lo que pueda acerca de Piccolomini y advierte a Galuzzo de que no le suelte ni una sola palabra a su cuñado el periodista. ¿Querían hacernos creer que ha sido un accidente? Pues nosotros lo creemos. ¿Y qué hacemos con el perro? Preguntó Mimi Augello. Ah, sí, pásame el móvil. Fazio, hazme un favor. Llama a Montelusa, a la organización benéfica que le facilitó a Piccolomini la muleta, el perro y el bastón. Diles que ha muerto porque se dejó el gas abierto. Que el perro y lo demás nos lo llevamos a comisaría. Pueden enviar a alguien a recogerlo todo. Vieron 3 automóviles que enfilaban la calle sin asfaltar. El forense, el magistrado y los de la policía científica ya habían llegado. Cuando acababa de coger el camino que conducía a Abigata, vio unas bombonas alineadas delante de una tiendecita sin rótulo. Se detuvo, bajó y entró. Sentado en una silla de Enea, un muchacho leía la Gazzetta dello Sport. Disculpe, soy el comisario Montalbano. ¿Usted conoce a Nené Piccolomini? ¿El ciego de una sola pierna? Sí, es cliente nuestro. ¿Le ha ocurrido algo? Preguntó el chico levantándose. Ha muerto. Pobrecito. ¿Y cómo ha sido? Intoxicado por el gas. Se lo dejó abierto, la llama se apagó y... ¿A qué día estamos? Preguntó inesperadamente el muchacho, como si se le hubiera ocurrido de golpe una idea. Después miró la fecha del periódico. No es posible, dijo. ¿Qué es lo que no es posible? Que dentro de aquella bombona hubiera tanto gas. ¿Y usted cómo lo sabe? Él quería siempre la bombona pequeña, la de 10. Vivía solo y le duraba casi 3 meses. Hace 2 días, al pasar por aquí delante, me dijo: «Acuérdate de llevarme una bombona nueva el día 13. La vieja ya se está terminando». Era un hombre muy ordenado. Y hoy estamos a día 11. O sea, ¿que usted cree que no había suficiente gas para matarlo? Mire, en estas cosas no hay nada seguro. Puede que haya muerto por otra cosa y no le diera tiempo a apagar el gas. Muy listo el chaval. ¿Y el perro? Preguntó éste preocupado. El perro está bien. ¿Lo ve? Si hubiera sido cosa del gas también habría muerto. Montalbano dio las gracias, volvió a subir al coche y se alejó. Cuando regresó al despacho por la tarde, Galuzzo se le acercó, preocupado. El perro no quiere comer. Lo siguió a la sala de los agentes.
Gallo y Catarella rodeaban al animal que, con expresión profundamente afligida, mantenía el rabo entre las patas. Había comprendido sin duda que su amo había muerto y se había hundido en la tristeza. Galuzzo, además de la muleta y el bastón, había cogido de la casa de Piccolomini los cuencos del agua y de la comida, que el perro contemplaba de vez en cuando con desagrado. Montalbano lo acarició. «Dottori, si lo saco a dar un paseo, a lo mejor se le despierta el apetito», sugirió acongojado Catarella. «Pero, ¿qué hacen esos cabrones de la organización benéfica?», preguntó de pronto Montalbano. «Han dicho que ya pasarían», contestó Galuzzo. «Pues entonces vamos a esperarlos. Total, el perro de momento no se muere de hambre». Cuando ya llevaba media hora firmando documentos, cosa que siempre le atacaba los nervios, sonó el teléfono. «Dottori, está aquí el ingeniero Di Stéfano, que quiere hablar con usted en persona, personalmente». «Muy bien, que pase». El ingeniero Angelo Di Stéfano era un jovial cincuentón ligeramente entrado en carnes. «¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia!», dijo. «¿Usted lo conocía bien?». «¿Cómo no iba a conocerlo? Verá, nosotros nos dedicamos a aliviar no solo las molestias corporales de nuestros protegidos, sino también las espirituales. Y por eso yo mismo me encargo de ir a visitarlos, donde quiera que estén, por lo menos una vez al mes». Cuando terminó de hablar, puso una cara cuyo significado Montalbano no comprendió en aquel momento. Después se dio cuenta de que el hombre esperaba unas palabras de alabanza, que a él no le salieron. Entonces levantó la mano derecha y la apoyó en el hombro del ingeniero. «No, no», dijo Di Stéfano, «la caridad tiene valor cuando se practica en silencio y sin que nadie lo sepa, y yo no aspiro a ningún tipo de reconocimiento». «¿Y todos los periodistas que convocas, qué me dices de ellos?», hubiera querido preguntarle el comisario, pero se abstuvo de hacerlo. «Habrá que avisar a la familia». «Ya me he encargado de ello esta mañana, nada más enterarme de la trágica noticia del accidente». «Porque ha sido un accidente, ¿verdad?». «Sí, se olvidó de apagar el gas». «Y pensar que era un hombre tan ordenado y meticuloso. Cosa, por otra parte, que un ciego tiene que ser a la fuerza. Estaba diciendo que esta mañana me he encargado de avisar a su hermano de Pordenone y a su hermana de Sampedusa. Como es natural, nosotros nos haremos cargo del entierro en cuanto esto sea posible. Le doy las gracias por todo, señor comisario». No supo por qué razón se le ocurrió decir: «Lo acompaño». Delante de la comisaría se encontraba estacionado un impresionante automóvil azul de la entidad benéfica. Rigby estaba sentado en el asiento de atrás con la cabeza gacha. Un rechoncho cuarentón, también con la cabeza gacha, abrió la portezuela. «Este es nuestro imprescindible factotum, chofer, celador y adiestrador», explicó el ingeniero. Se saludaron efusivamente. El comisario regresó pensativo a su despacho. Había oído o visto algo que lo había dejado momentáneamente extrañado, pero no conseguía darle una formulación concreta, una imagen definida. Reanudó de mala gana la tarea de las firmas. Al día siguiente llamó al doctor Pascuano, el cual, en lugar de comunicarle los resultados de la autopsia, le hizo una pregunta. «¿Cómo es posible que el perro no muriera?». «No lo sé», mintió Montalbano. Le resultó muy fácil porque hablaba por teléfono. En persona le hubiera sido más difícil. No conseguía contar mentiras a las personas a las que apreciaba. «Bueno, el caso es que Piccolomini había tomado un somnífero. Murió por intoxicación. ¿Está seguro de que fue un accidente?». «En un 90%. Ni siquiera por teléfono conseguía mentir al 100%. «En fin», dijo Pascuano, y colgó. Como si se hubieran puesto de acuerdo, a los 5 minutos llamó Giacomuzzi, el jefe de la policía científica.
No hemos encontrado nada anormal. El pobre hombre debió de olvidarse de verdad de apagar el gas. Huellas, todas de Piccolomini. Solo había una distinta y la he sacado. ¿Dónde estaba? En el interruptor, junto a la puerta. Muy evidente, porque el interruptor estaba cubierto de polvo. ¿Y sabes una cosa? Ni siquiera había una bombilla en el portalámparas del comedor, el único de toda la casa. Un gesto instintivo del asesino al entrar de noche en medio de la oscuridad, o bien al salir, tras haber cometido el asesinato. El segundo error. El primero fue el del perro. Y como, por lo visto, el destino había querido que todas las cosas confluyeran en aquella mañana, Fazio llamó a la puerta, pidió permiso, entró, se sentó delante del escritorio y sacó del bolsillo una hoja de papel llena de una escritura muy apretada. «Ya estoy preparado, comisario». «Dime». Fazio empezó a leer. Eneas Silvio Piccolomini, hijo de Luigi y de la difunta Antonieta Catanzaro, nacido en Vigata el 27 de abril de... Con la mano abierta, el comisario descargó un fuerte golpe sobre la mesa. «Vete al carajo con tu complejo de funcionario del registro civil. Te he dicho una y mil veces que esas chorradas no me interesan». Bueno, replicó tranquilamente Fazio, volviendo a guardar la hoja de papel en el bolsillo. Pero no añadió nada más. «¿Y bien?» «Señor comisario, hágame usted las preguntas. Y yo, lo que sepa, se lo digo. Vamos a tomarnos un café». Tras haberse tomado el café y hecho las paces, el comisario se enteró de que en el pueblo Piccolomini no tenía amigos, solo conocidos. Le ingresaban la pensión en la banca del Isola. Había conseguido ahorrar 6.300.000 liras. No fumaba, no bebía, no mantenía tratos con las prostitutas históricas de Vigata, no era homosexual ni pederasta. Simplemente era un pobre diablo. «Nadie mata a un pobre diablo», pensó el comisario, recordando un título de Simenón. «Desde hace 4 años», añadió Fazio, «tanto en invierno como en verano, todos los viernes por la noche, tomaba el barco correo que hace la línea de Sampedusa. Regresaba el lunes. ¿Iba a ver a su hermana? Sí. La hermana, Ignacia, está casada con un tal Silvestre Impalomeni, que trabaja de albañil. Ignacia era 12 años más joven que Piccolomini, el cual estaba muy encariñado con sus sobrinos, Giacomo, de 10 años, y Marieta, de 8. ¿Eso es todo? Eso es todo. Montalbano le miró decepcionado. Este extendió los brazos. «No puedo inventarme que era un gángster para darle gusto a usted. Resérvame un camarote en el barco correo de esta noche. Y dame la dirección de la hermana». Fazio lo miró perplejo. «¿Lo dice en serio? Si quiere, puedo ir yo». «No». El barco zarpó del muelle a las 12 de la noche. Iba cargado hasta los topes, sobre todo de chicos y chicas, de grandes grupos pertrechados con sacos de dormir que iban a la isla para disfrutar de los últimos y mejores baños de mar. Montalbano permaneció un buen rato apoyado en la barandilla para aspirar el aire impregnado de sal. Después, el viento de alta mar lo obligó a ir al camarote. Llevaba consigo La cuerda loca, la obra de Sciascia, que releía muy a menudo, quizá para comprenderse un poco mejor a sí mismo. De repente, durante la lectura, descubrió lo que le había preocupado la víspera. Había sido una pregunta del ingeniero Di Stéfano, formulada en mitad de la conversación. «Porque ha sido un accidente, ¿verdad?» Unas palabras muy normales, pero el tono con que el ingeniero las había pronunciado no encajaba. Se percibía en ellas un regusto de temor e inquietud que se había disipado al confirmarle él que efectivamente había sido un accidente. Una tontería, una bobada. Eso se llama buscarle 3 pies al perro, le había dicho muchos años atrás en tono de reproche un jefe superior milanés. Usted, querido Montalbano, tiene el vicio de buscarle 3 pies al gato. Eso era.
Se había equivocado. El pie era el de los gatos, no de los perros. Se durmió casi de golpe, con la luz encendida y el libro entre las manos. Le despertaron las llamadas de los camareros a la puerta. «Llegaremos dentro de media hora», consultó el reloj. Las 7. Demasiado pronto para dirigirse a Vía Córdoba número 12, donde vivía la señora Ignacia. Tomó una rápida decisión y se puso el bañador que llevaba en el maletín. Subió a cubierta e inmediatamente lo recibió el abrazo de una mañana tan despejada, abierta y templada que hasta lo indujo a mirar con simpatía a un muchacho alemán, un gigante con mochila, que le pisó de mala manera el pie y ni siquiera le pidió perdón. 2 marineros estaban terminando de acoplar la escalerilla de desembarco. Oyó desde dentro los agudos gritos de una mujer y volvió a entrar. Una cincuentona enjollada estaba discutiendo con el sobrecargo porque, por lo visto, un camarero le había contestado con muy malos modos. Cuando la mujer terminó, Montalbano se acercó al sobrecargo. «Quisiera pedirle una información. Si es sobre los horarios, diríjase a la oficina de tierra. No se trata de horarios. Quisiera saber si usted conoce a una persona que...» «Ahora no tengo tiempo. Espere a que todos los pasajeros hayan desembarcado. Mire, vamos a hacer una cosa. A las 9 nos vemos en el despacho de la compañía, justo enfrente del lugar donde hemos atracado». Había conseguido fastidiarle el baño que tenía intención de darse. Paciencia. Bajó, vio un bar, se sentó junto a una mesita de la terraza y pidió un granizado de café y un bollo. Pasó el rato observando a la gente. Pidió otro granizado y otro bollo. Después, a la hora convenida, se dirigió a su cita con el sobrecargo. «¿Qué desea? Le advierto que dispongo de muy poco tiempo». «Soy el comisario Montalbano». El otro se golpeó la frente con la mano. «Ya me parecía a mí que conocía su cara. Perdóneme por lo de antes. Mire, es que hay algunos pasajeros que...» «Dígame». Quería saber algo acerca de un pasajero que cada semana tomaba el barco el viernes por la noche. Era ciego. «El señor Piccolomini», lo interrumpió el sobrecargo. «Claro que le conocía. Ha muerto a causa de un accidente, ¿verdad?» El tono de la pregunta, sí que era normal, no como el que había utilizado inconscientemente el ingeniero Di Stéfano. «Sí, el gas. ¿Habló alguna vez con él?» «¿Con Piccolomini?» Era un milagro que contestara a un saludo. Pero mire, tuvimos una discusión hace años, creo que fue la primera vez que hacía el viaje. Después ya no hubo más problemas. ¿Por qué la primera vez? Por el perro. No podía tenerlo consigo como él quería. ¿Tenía camarote? Nunca reservaba camarote. Le hubiera salido demasiado caro. Reservaba una butaca en el puente. El perro lo llevaban a la perrera especial que hay a bordo. ¿Ocurrieron alguna vez hechos extraños o insólitos durante las travesías, estando Piccolomini a bordo? ¿Qué quiere usted que ocurriera? Oiga, comisario, si Piccolomini ha muerto a causa de un accidente, ¿por qué me hace estas preguntas? Montalbano se libró de contar una mentira, pues en aquel momento pasó un marinero y el sobrecargo le llamó. «Mateo». Mientras el marinero se acercaba, añadió: «Se llama Mateo Salamone. Es él el que solía atender a Piccolomini». Mateo Salamone era un cuarentón muy delgado, de ojos muy vivos. El sobrecargo le explicó lo que deseaba Montalbano y se retiró porque, según dijo, tenía muchas cosas que hacer. «¿Qué quiere que le diga, señor comisario? Yo lo ayudaba cuando subía y cuando bajaba, porque la escalerilla puede ser peligrosa para un ciego al que encima le falta una pierna. Lo acompañaba a la butaca y llevaba el perro a la perrera. Al llegar hacía lo mismo, pero al revés. Me daba unas cuantas liras, pero yo lo hacía porque me inspiraba pena el pobrecillo». «¿Ocurrió alguna vez algo en particular? Algo que...» «Nada, jamás. Ah, sí, el año pasado. Pero es una tontería». «Dígamela de todas maneras». «Bueno, era una travesía Vigata a Sampedusa. Lo vi al pie de la escalerilla, bajé
Él me reconoció por la voz. Tomé al perro por la correa y él empezó a subir. A medio camino, no sé cómo, pero el bastón se le cayó al agua entre el costado del buque y el muro del muelle. Se puso a gritar como un loco. ¡El bastón! ¡El bastón! Estaba desesperado. Cualquiera habría dicho que se le había caído un niño. Yo miré hacia abajo y vi que el bastón flotaba. Conseguí subirlo a bordo como pude, con un arpón que pedí, pero él estaba fuera de sí. Los demás pasajeros no entendían nada y estaban preocupados. Cuando lo tuvo entre las manos, por poco lo besa como si fuera su hijo, perdido y encontrado. 50.000 liras me dio. ¿Por qué le dolería tanto perderlo? Era un bastón de madera normal, ¿no? No era de madera, señor comisario. Tanto el bastón como la muleta eran de metal. Si hubiera sido de metal se habría hundido. No, si es hueco. Y aquel estaba hueco por dentro, con toda seguridad. ¿Por qué tanto interés por ese pobre hombre? Por la póliza del seguro. Pero el otro no le creyó. El brillo de sus ojos lo dio a entender con toda claridad. Un ángel era, un ángel. La señora Ignacia, vestida completamente de negro, se lamentaba, inclinando el torso hacia adelante y hacia atrás. Montalbano, que se había presentado como Panseca de la compañía Assicurazioni, comprendió que el dolor era sincero. ¿Dónde están los niños?, preguntó, casi para distraerla. Los chiquillos los sábados no tienen clase y se pasan fuera todo el día. Se van a pescar con mi marido, que tiene una barca de remos. Oiga, señora, cuando su difunto hermano venía a verla, ¿qué hacía? ¿Cómo pasaba el día? Venía aquí nada más desembarcar. Si estaban mis hijos, cosa rara, se quedaba con ellos. Quería mucho a los niños. Comía aquí con todos nosotros. ¿Se llevaba bien con su marido? No se tenían mucha simpatía y además ya le he dicho que mi marido el sábado se va a pescar y el domingo duerme. Trabaja mucho de lunes a viernes. Está cansado y no anda muy bien de salud. En resumen, que su difunto hermano, cuando venía a verla, no salía nunca de casa. Yo no he dicho eso, señor Panseca. El sábado por la tarde o el domingo por la mañana pasaba Totó Reca con su furgoneta y se lo llevaba a dar un paseo. ¿Era su único amigo? ¿Tenía otros? No, señor. Él era el único. Me dijo que se habían conocido en Vigata. ¿Puede facilitarme la dirección de Reca? El pobrecillo murió. ¿Murió? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace una semana. Cayó con la furgoneta a un barranco que está en la isla de los Conejos. ¿Sabe usted dónde es? En la zona sur de Sampedusa, lo sabía. Un soberbio y solitario lugar. Un sitio ideal para que lo maten a uno y todo parezca un accidente. Comprendió que Ignacia Impalomeni le había dicho todo lo que sabía. Se levantó para marcharse y la mujer hizo lo mismo, pero le apoyó una mano en el brazo. Usía es de la Assicurazioni, ¿verdad, señor Panseca? Sí. ¿De dinero sabe algo? ¿En qué sentido, si no le importa? Quiero decir, el dinero que Nené guardaba en el banco. Bueno, yo no sé exactamente lo que hay en el banco de Vigata. Perdone, no me refería al banco de Vigata, sino al de aquí, al de Sampedusa. Montalbano volvió a sentarse y la señora Ignacia lo imitó. ¿Tenía una cuenta en el banco? Una cuenta no, una libreta de ahorro. La primera vez que fue al banco, yo lo acompañé porque él no conocía la calle. Después ya iba solo. Nené caminaba como si no estuviera ciego. ¿La libreta la tiene usted? Sí, señor. Ahora se la enseño. La tengo escondida porque Nené me dijo que mi marido no tenía que saber nada. Y de esta manera el comisario averiguó que Eneas Silvio Piccolomini, jubilado, tenía una libreta de ahorros con un saldo de 112 millones de liras. ¿Qué tengo que hacer, señor Panseca? Siga guardándola y no le diga nada a su marido. Corrió al puerto,
justo a tiempo para subir a bordo del barco correo de vuelta. A la mañana siguiente, después de una noche de profundo sueño, se presentó en comisaría a primera hora de la madrugada. Llamó en primer lugar a Galuzzo. ¿Fuiste tú el que recogió en casa de Piccolomini el bastón, la muleta y el perro? Sí, y por la tarde se lo entregué todo al chofer del ingeniero Di Stéfano, ¿recuerda? ¿Pesaban mucho? Galuzzo pareció dudar. La verdad es que no tuve ocasión de llevar en brazos al perro. Galuzzo, ¿ahora te pones a hacer de catarela? Me refiero al bastón y a la muleta. ¿Pesaban mucho? Ya lo creo que pesaban. Es más, al cogerla, la muleta se me cayó al suelo y el ruido fue como el de una barra de hierro. Lo cual significa, en tu opinión, que no podía ser hueca. Hueca, en absoluto. ¿Por qué hubiera tenido que ser hueca? Muy bien, mándame a Fazio. Entró Fazio y comprendió enseguida que su jefe estaba funcionando a pleno rendimiento. Fazio, como muy tarde a las 11 de esta mañana, quiero saberlo todo acerca de la organización benéfica Amor y Fraternidad. También quiero saberlo todo acerca del ingeniero Di Stéfano y su chofer. No te retrases ni un minuto. Mándame a Augello. Aún no ha llegado. Era de esperar. En cuanto llegue, dile que lo quiero ver en mi despacho. Augello se presentó sobre las 10, muerto de sueño y bostezando de tal forma que parecía que estuvieran a punto de rompérsele las mandíbulas. ¿Qué ha ocurrido, Mimi? ¿La tipa con quien has pasado la noche te ha exigido demasiado? ¿Quieres prepararte un zamallone de 12 huevos? Déjame en paz, Salvo. He tenido un dolor de muelas como para volverse loco. ¿Qué fuiste a hacer a Sampedusa? Ya lo he comprendido todo, Mimi. ¿Sabes cuánto dinero tenía en el banco de Sampedusa aquel pobre jubilado muerto de hambre, ciego y sin una pierna, que se llamaba Eneas Silvio Piccolomini? 112 millones de liras. ¡Coño! ¿Y cómo los había ganado? Transportando droga. Actuaba de correo para el ingeniero Di Stéfano. Anda ya, ¿y dónde metía la droga? En la muleta y el bastón de metal que estaban huecos. He hecho un cálculo aproximado. Cada viaje le proporcionaba al ingeniero por lo menos 2 kilos de cocaína. ¿Y quién se la facilitaba en Sampedusa? Un tal Reca, también difunto, que se reunía cada semana con Piccolomini. Han simulado un accidente. Debió de ocurrir algo que indujo al ingeniero a liquidarlos a los dos. A ver si lo entiendo, Salvo. O sea, que Reca llevaba la coca, le pedía a Piccolomini que le diera el bastón y la muleta, lo rellenaba. No, Mimi. Yo creo simplemente que Reca le entregaba a Piccolomini un bastón y una muleta ya rellenos. Como dices tú, se producía un intercambio y el asesino de Piccolomini, cuando se fue tras haber cometido el homicidio y dejado en su sitio la bombona vieja... ¿Qué es esa historia de la bombona vieja? Después te lo cuento, Mimi. Decía que después cambió el bastón y la muleta. Ya no entiendo nada. Dejó en casa de Piccolomini un bastón y una muleta exactamente iguales que los que usaba el ciego, pero de metal macizo, para que nosotros, al encontrarlos, no pudiéramos sospechar nada. Virgen Santa, estás haciendo que me vuelvan a doler las muelas. ¿Y el perro? ¿Por qué quiso salvar al perro? Porque un perro como este tiene un valor incalculable. Imagínate que atacaba a los otros perros. ¿Y eso qué significa? Significa que Riri, cuando veía en el muelle de Sampedusa o en el de Vigata un perro antidroga que se acercaba a su amo, lo atacaba. Piccolomini participaba también en la escena, caía al suelo o se ponía a gritar. En resumen, lo más probable era que los agentes se compadecieran de él y lo dejaran en paz. El perro les podía seguir siendo útil. Pero, ¿cómo te las arreglarás para demostrarlo? Espero un informe de Fazio. Después, acudiré al juez suplente y le pediré una orden de registro. Seguro que encuentro algo. Pongo la mano en el fuego.
A las 11 en punto, Fazio se presentó con su informe. La organización benéfica Amor y Fraternidad no recibía subvenciones del Estado. Todo funcionaba con el dinero del ingeniero, el cual era uno de los personajes más activos en dos campos que a un profano le hubieran podido parecer contradictorios: el sector de la construcción, tanto privada como pública, y la beneficencia. ¿De dónde ha sacado el dinero? Se lo dejó en herencia a su padre, que también era un político importante, antes de morir de un infarto hace unos 15 años. El hijo ha quintuplicado el capital. Dicen las malas lenguas, es decir, que son simplemente rumores, que buena parte del dinero que pasa por sus manos no es suyo. ¿Blanqueo? Son simples rumores, señor comisario. Ante la ley, el ingeniero está tan limpio como el culito de un bebé recién bañado. Montalbano lo miró con admiración. ¡Qué comparación tan bonita! ¿Acaso te ha dado ahora por escribir poesía, así, por las buenas? Sigue. La organización benéfica tiene su sede en un chalet rodeado de jardín, en Montelusa, en Vía Nazionale 14. ¿Una especie de clínica? ¿Qué va? La organización benéfica presta asistencia a domicilio, ¿me explico? Los asistidos son en este momento 12 personas, repartidas por todos los pueblos de la provincia. Se trata de gente que necesita sillas de ruedas, muletas, bastones. O sea, no son enfermos propiamente dichos que estén postrados en cama. Esos no entran en la organización. Los asistidos por la organización benéfica son personas que pueden moverse sin ayuda. Y tienen que cumplir un requisito: vivir solas y sin familiares que les acojan en su casa. Exactamente como Nené Piccolomini. ¿Hay mujeres? Ninguna. Ni como asistidas ni como enfermeras. Un día a la semana los visita el chofer del ingeniero, el redimido, como lo llama Di Stéfano, pero su nombre es Carmelo Aloisio, hijo del difunto Alfonso y de Rosalía Lopresti, nacido en... Fazio captó al vuelo la mirada del comisario y se detuvo a tiempo. «Perdón», dijo, y añadió: «Este Carmelo Aloisio tiene 44 años y desde hace 10 trabaja con el ingeniero». «¿Por qué Di Stéfano le llama el redimido?» Estaba a punto de llegar a ello. A los 20 años mató a un hombre, un estanquero, para robarle. Fue condenado y 10 años más tarde fue puesto en libertad por buena conducta, pero no tenía oficio ni beneficio. El ingeniero lo cogió a su servicio. Desde entonces, Aloisio ya no ha tenido nada que ver con la justicia. El ingeniero visita a los asistidos una vez al mes. Seguramente para hacer cuentas. Di Stéfano ha montado una estupenda red de tráfico de droga, pero se ha visto obligado a liquidar a 2 correos por mediación de su factotum, Aloisio. ¿Es él quien se encarga de adiestrar a los perros? Sí, señor. Al parecer tiene una habilidad especial. Montalbano permaneció un momento en actitud pensativa. A lo mejor le perdonó la vida a Riri porque se había encariñado con él, dijo casi para sus adentros. Otra cosa, Fazio. ¿En ese chalet de Vía Nazionale vive también el ingeniero? No, señor. El ingeniero duerme en otro chalet. En la sede de la organización solo vive Aloisio. Mimì Augello, con Fazio, Gallo, Galuzzo y otros 2 hombres de la comisaría, llamaron a la puerta de Vía Nazionale 14 tras saltar la verja. En la caseta situada al lado del chalet había 3 perros, pero no ladraron. En respuesta a la llamada de Augello, una voz masculina preguntó desde el interior: «¿Quién es?» «La policía», contestó el subcomisario. Y aquí Aloisio cometió otro error. Reaccionó disparando. Fue capturado al cabo de 2 horas. En el interior de la vivienda encontraron 20 kilos de cocaína de la máxima pureza.